Sí, es que ya Ujú. ¿Viste? Ok, ok. Vamos a, como, espérate. Ta. Mm, No hay problema, ahorita voy a hablar, pero ya lo vamos, yo después lo mando a editar. Voy a empezar Ok, entonces. Ok, sí, listo. empecemos. El tema de hoy es un tema sumamente interesante y es el equity inteligente y este webinar está dirigido específicamente a inversionistas locales e internacionales. ¿Y por qué inversionistas internacionales? Porque al final del camino se convierten en inversionistas dentro de los Estados Unidos y esta información también va para ellos. Hoy me acompaña en esta reunión una persona que para nosotros es muy importante dentro de la compañía, se llama David Moncada, es mortgage broker y representa a Senca y va a compartir con nosotros una información súper interesante que cualquier inversionista que quiere colocar su capital dentro de los Estados Unidos tiene que conocer. Bienvenido, David. Un gusto, gracias por la invitación, Susana. De verdad que es un placer poder compartir esta información y yo siempre hago como una promesa, que esta información es una información que muchas personas no conocen, no tienen idea de la magnitud de lo que vamos a hablar hoy y les aseguro que se van a sorprender. Así que bueno, no sé, si me das tu Yo, permiso, podemos arrancar entonces con claro viendo que la sí, claro que información. sí. Yo creo, La yo creo que idea, se van a sorprender, te van a sorprender. Bueno, definitivamente. sí, la idea de esto es básicamente que podamos ir interactuando. Si vemos alguna cosa que en el camino que nos genera alguna duda, obviamente la idea de esto es hacerlo un poco más corto para que la información se Sí. llegue. Pero si hay algún aporte bastante valioso en el camino, lo podemos hacer una Perfecto. participación. Sí, ¿Ok? vamos a intercambiar ideas tú y yo con Correcto, respecto a correcto. esto Ujú. y obviamente van a quedar algunas dudas al final, pero la idea es que después cualquier persona que le interese información sobre esto y más al detalle, pues se comunique con nosotros y con gusto lo vamos a atender, ¿ok? Adelante. Perfecto. Bueno, esto hoy ya va. Esto, ¿le está pasando las láminas o no? No, Sorry, que no sé qué está pasando aquí, ya va. Ok, tranquilo. sí, pero no entiendo por qué no Ahora deberíamos, sí, sí la deberíamos, vemos. deberíamos, ok, ahora sí, listo. Bueno, básicamente el equity, lo primero que queremos entender esto, ya vamos a hablar un poco más adelante de lo que es equity como tal, ¿no? Pero sí ver o cuál es la idea que tenía Susana y su equipo de cara a los inversores, mostrarles a ustedes cómo aprovechar esos valores ocultos que hay en la propiedad, ¿ok? Y una vez que descubra ese valor oculto, poder acceder a ese capital que vas a tener acumulado en la propiedad para tú hacer cualquier reinvención. Lo ideal es que tú aumentes tu portafolio de real estate y que de una propiedad, a la medida que va ganando ese equity, puedas ir aumentando ese portafolio comprando nuevas propiedades o haciendo nuevas inversiones. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es. Entonces, lo primero que queremos es que entendamos el concepto de equity. Muchas veces o mejor dicho, acá en los Estados Unidos mucha gente lo tiene claro, ¿ok? Aunque a veces se genera una confusión porque las personas creen que equity es, yo compré una casa en $400,000, la casa ahorita vale 750, ¿ok? Entonces la gente cree que es la diferencia entre lo que compró su casa y lo que vale actualmente su casa. Pero resulta que tú no solo compras una casa y la casa se aprecia con el tiempo, sino que esa casa, en la medida que pasa el tiempo, tú vas cancelando esa deuda, vas bajando la deuda que tiene la propiedad. Entonces, en este ejemplo que vemos en pantalla, pues obviamente si tu casa vale ahorita actualmente 750 y le debo 200, tengo un equity de $550,000. Es decir, Así es es. el dinero del cual yo pudiese disponer para hacer otras inversiones. ¿Ok? A menos que la persona no tenga ninguna deuda porque la haya comprado cash y es una situación diferente. Ahí sí hacemos el diferencial entre lo que me costó y lo que podría venderla al día de hoy. Y efectivamente ese es mi equity, pero tengo disponibilidad de todo el valor de la propiedad para poder reinvertir, ¿correcto?
Correcto, correcto. Porque sí, y fíjate que hay muchísimas personas que tienen, ese término se conoce aquí como free and clear. Y hay muchísimas personas que tienen ya la propiedad libre, pues. Compraron hace muchos Sí, años, pagaron la deuda y están con ese potencial ahí dormido y no lo están aprovechando. ¿Ok? así es. Esto, básicamente, para ahondar un poco en el término, básicamente, cuáles son las cosas que nos ayudan a mejorar ese equity? El primero y más importante es la apreciación. Entonces, para que tengamos una idea, hemos visto data y no lo queremos aburrir con la data, pero en los últimos 63 años, el promedio de revalorización de todos los Estados Unidos es un 4,46%. Es decir, que es un dato bastante consistente. ¿Ok? En zonas como el sur de la Florida, en los últimos años hemos tenido tasas de revalorización del 8, del 7% en otras ciudades, pero tomemos como una media de un 5% anual, lo cual nos quiere decir que si tú compras una propiedad de $500,000, aproximadamente ese valor se va a estar incrementando en aproximadamente unos $25,000 al año, para que tengamos una idea, ¿ok? ¿Qué otra cosa hace que tu equity suba? Obviamente la reducción del principal, a medida que tú vas amortizando, pagando la hipoteca, tú puedes adquirir una deuda, pero tú puedes ir haciendo amortizaciones adicionales de capital o puedes con los pagos mensuales ir amortizando la deuda. Y por supuesto lo que se llama la apreciación forzada, que es cuando tú le haces mejoras a la casa, compras una casa que no esté tan bonita, la remodela, le arregla los baños, le arregla la cocina y obviamente eso sube el valor de la propiedad. Entonces, digamos que esas son las formas en que tú pudieses adquirir equity sobre la propiedad. Y aquí es donde viene el mundo de los datos que decíamos y lo vamos a ver en contexto. A veces las personas no entienden y yo siempre les pregunto, ¿qué es $1 trillón? Entonces mucha gente a veces ese número tan grande no lo entiende. $1 trillón es 1 millón de millones de dólares. Es decir, ahorita aquí en los Estados Unidos, en equity hay 34,1 trillones de dólares en equity. Es decir, esa parte que ya los propietarios de las casas son de ellos, la tienen en su bolsillo y la pueden utilizar, es, es un número bastante grande y ahorita lo vamos a comparar con otras cosas, porque a veces uno dice, ¿qué tan grande es el Sol con respecto a la Tierra? Bueno, vamos a ver cuántas veces es el tamaño del Sol con respecto a la Tierra. Igual vamos a hacer una Así es. comparación acá. Entonces, fíjense, ¿qué número es muy importante también? El 47% de los propietarios, es decir, casi la mitad de los propietarios de Estados Unidos, ya tienen más del 50% de la propiedad que está a su favor. No la deben, en pocas palabras. Entonces, esto nos da una idea de la Ok. solidez de este mercado, Susana. Fíjate que en los últimos años, lo que les hablaba del tema post-pandemia, en los últimos años, a partir de 2020, la revalorización o la ganancia promedio de capital que han tenido las propiedades es alrededor de $182,000. ¿Ok? Y obviamente el Y capital aprovechable promedio ahorita son aproximadamente unos $200,000 por propiedad en esa desde media. el 2020, desde el 2020 hacia acá, hasta, es decir, que en los últimos 6 años tienen aproximadamente unos $182,000 que pudieran esos propietarios hacer una nueva inversión, ¿correcto? Ahora, fíjate, Correcto. yo sacaría a relucir también el temor que tiene mucho inversionista en general. No estoy hablando de internacionales ni locales, sino en general de pensar de que podemos estar en alguna situación difícil en este momento y estos números dicen completamente lo contrario. Lo contrario. Sí, no, porque hay una percepción que las personas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que las personas, veámoslo en la siguiente lámina. Esto, la mayoría de los clientes tienen, como lo pongo acá, la mayoría de los clientes tienen una fortuna dormida y no lo sabe. Es hora de que ustedes abran esa puerta. Fíjense este detalle aquí. Si yo agarro el valor presente de todas las casas de los Estados Unidos, me da 47,9 trillones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que el ratio deuda versus equity, ¿lo están viendo? Sí, Es decir, de esos 47 trillones, 34 ya están en los bolsillos de los, vamos a llamarlo de los clientes americanos o de los dueños americanos. Entonces, esto le da a usted una idea de la solidez. Y usted que es un inversionista extranjero que está escuchando, no, en Estados Unidos, que las casas, porque hay mucha gente que no conoce sí, estos datos. ¿Sí me entiende? No sí, tienen ni sí. idea de la Sí, es que, es solidez que, que hay es en que yo este digo que mercado. muchas personas hablan desde el desconocimiento
o desde Ujú. los comentarios de personas que no están preparadas o no conocen Mm. realmente la data para poder hablar de cosas como estas que tienes que ir a los Mm. números para poder entender lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sí, 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 Específicamente, sí, esto es en general, ¿verdad? Esto estamos hablando en correcto, Estados Unidos en sí. general. Estados Unidos en general. Y si hacemos un número, si Estados Unidos, si el mercado inmobiliario fuese una empresa, es una empresa que tiene un flujo de caja de 34 trillones y apenas debe 13 trillones. Cualquiera que haga una matemática base sabe que es una empresa Claro, que está bastante sólida. que está Y si positivo. positivo, de hecho, si lo vemos en valor porcentual, 71% de valor, como lo ven en la lámina, de la propiedad está en manos de los dueños. O sea, una relación bastante favorable. ¿Ok? Bastante alta, sí. Esta lámina que les coloco acá es para que lo veamos en perspectiva. Así como decimos, bueno, el Sol es muy grande porque es, no sé, X veces el tamaño de la Tierra. Fíjense, la economía de los Estados Unidos para el 2026 va a ser el GDP o el Producto Interno Bruto, como lo queramos llamar, va a ser de 31,8 trillones de dólares. El equity que tienen las propiedades de los Estados Unidos supera al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Ok? Yo cuando vi este número dije, esto es gigante. La economía de China es 20 trillones de dólares. La economía de la India, 4,5. O sea, si hacemos una relación comparándolo con esto, o sea, prácticamente tenemos en equity el doble de la economía de China. ¿Ok? Sí, Y señor. entonces es un capital que está Increíble, ¿no? dormido Cuando uno ve estos y números, tú dices, bueno, ¿dónde estamos y qué es lo que no estábamos viendo que ahora sí lo tenemos a la vista, ¿no? Porque definitivamente correcto, con los números es lo correcto. que te convence de que las Sí, cosas son porque diferentes. si tú ves los 34 trillones, tú dices, bueno, no logro relacionarlo, pero cuando tú ves que eso supera el tamaño total de la economía más grande del planeta, tú dices, aquí hay algo gigante. ¿Ok? Sí, claro, pues estás haciendo comparativos para que la gente entienda cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Correcto. Entonces, fíjese otra cosa. La otra cosa es que escuchamos mucho por ahí, bueno, no es que los inventarios que están en 1 millón de inventarios. Señores, en la época del 2008, cuando hubo la crisis famosa que todos conocemos, los inventarios llegaron a 4,5 millones en ese momento. ¿Ok? Actualmente los inventarios están alrededor de 1 millón de unidades a la venta. Y ustedes dirán, bueno, pero que para cualquiera de repente en un país de nosotros de Latinoamérica, 1 millón de casas a la venta es una locura. ¿Sí me entiende? Es demasiado, Ujú. se está acabando el mundo, hay demasiada oferta y los precios se van a ir al piso. Pero cuando lo ponemos en perspectiva, en Estados Unidos hay 148 millones de casas. ¿Sí lo ven? Cuando de esas 148 millones de casas, hay un 9% que está vacante. Son casas ciudades que han Sí. tenido problemas económicos como Detroit y ese tipo de cosas, que son ciudades casas que están por reparar, que hay oportunidades para hacer negocio y ponerlas otra vez operativas. Pero si vemos que tenemos 1 millón de casas de inventario contra 134 millones, no tenemos ni un 1% de inventario con respecto al stock total, ¿ok? Entonces, esta es otra señal lapidaria de la solidez de este mercado. Tenemos equity y ahora tenemos un mercado vamos a decir, la oferta disponible de casas es prácticamente insuficiente. De hecho, los expertos hablan de que en los próximos 10 años se van a necesitar entre 10 11 millones de casas para poder suplir la demanda de lo que se llama aquí el crecimiento poblacional que tienen los Estados Unidos. ¿Ok? Estamos hablando de un país de 325 millones de habitantes. ¿Ok? ¿Para usted le Así parece es. esto escandaloso? Bueno, aquí hay 325 millones de habitantes y la población está creciendo a una tasa bastante buena en los próximos años. ¿Ok? Entonces, básicamente ustedes dirán, bueno, Susana, David, ¿qué hacemos ahora con ese equity? O yo cuando invierta en los Estados Unidos y empiece a aprovechar esa revalorización, o de repente yo llego y compro una propiedad y pongo un alto down payment, o la compro cash, etcétera, etcétera. Tú después puedes inclusive utilizar esa propiedad que compraste cash, puedes sacar otra vez ese dinero para seguir reinvirtiendo. ¿Sí lo ves? Porque Claro, tú puedes porque comprar la propiedad. esta propuesta la puedes repetir por cada propiedad que tú tengas y cada vez te estás haciendo un portafolio más grande para poder tener un patrimonio bastante amplio. Y yo Correcto. diría, además de esta diferencia del equity que tiene aquellas personas que tienen propiedades pagadas completamente, Mm. imagínate tú la cantidad de dinero que están dejando de poner en otro para aumentar su patrimonio.
están dejando de colocar ese dinero en otra inversión que les va a generar ingresos y que además esas propiedades se pagan solas. Ahí es donde está la parte importante del asesoramiento, donde la persona tiene que hacer inversiones garantizadas, donde tú le puedas decir, mire, esta propiedad, si usted la renta, se va a pagar de esta manera y no importa que usted la esté comprando con un mortgage, que es lo que muchos le tienen temor. Sí. Sí, porque y otra variable que también vemos es que los retornos por la revalorización de acá son muy buenos porque si tú tienes $100,000 y eres un genio de la bolsa, puedes tener un retorno entre un 8 y un 10% anual, ¿ok? Ujú. O sea, si tú metes $100,000 en acciones, tienes que tener $100,000 en acciones, ¿ok? cien Así mil es, dólares en el banco para poder comprar las 100,000 acciones. así Ese es. 8% te genera 8,000, en el mejor de los casos, $10,000 al año. Tú agarras esos 100,000 y compras una propiedad de $500,000, se aprecia el 5%, tienes $25,000 solo en apreciación. Sin contar que la propiedad se va a pagar sola el primer año, pero no lo vas a pagar tú porque si eres un inversor y alguien más te está pagando el mortgage, tú no estás, ese equity que vas ganando a medida que la deuda va reduciendo, no lo estás pagando tú, lo paga el inquilino que tengas en ese momento. Yo Entonces, creo que bueno, básicamente nosotros, desde ningún punto de vista la comparación entre la inversión en la bolsa y en bienes raíces, de sí, verdad, la bolsa es de alto riesgo, menos ingresos y aquí tienes el dinero garantizado, está puesto y, en y, ladrillos. y ni hablar de los clientes locales, porque los clientes internacionales tienen que poner un poquito de down payment más alto por tema, pero aquí hay clientes locales que compran una casa de $600,000 con 3% de down payment, que Así son es. $18,000. ¿Sí me entiendes? Y Sí. pasas a tener un activo de $600,000 que se aprecia al 5%, son $30,000 al año. ¿Sí lo ves? Entonces, a veces Sí. ese ratio, cuando yo te digo a ti, tú $100,000 te generan $25,000 en apreciación, es prácticamente un 25% sobre capital invertido. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que buscamos nosotros o qué queremos hacerles ver hoy? Que cuáles son los, no queremos aburrirlos con todos estos tipos de préstamos que hay, pero sí mostrarles que hay varias opciones en función de las necesidades que cada cliente tenga en específico. Entonces, el primero, un cash out o refinance ese cliente, vamos a decirlo, que comentaba Susana, que compró la propiedad cash, un extranjero que vino y compró su propiedad cash, ya tiene la propiedad, estabiliza la propiedad, la renta, y una vez que esté rentada y se esté pagando sola, él llega y hace un cash out del 70% del valor de la propiedad y con ese 70% va y compra la segunda propiedad o puede comprar con ese 70%, dar 30 y 30 y compra dos propiedades más y pasa de tener una a tener tres. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de esta primera estrategia? Que tú saques parte del dinero de la casa y con ese dinero compres una propiedad cash y esa nueva hipoteca que estás asumiendo sobre la casa no la va a pagar otro. Vamos a decir, no la pagas tú, perdón. La va a pagar Ujú, otra así es. persona que es el inquilino Que que vas a rentar en es en tu la segunda casa. inquilino, ¿Ok? así mismo. Sí. Entonces, bueno, obviamente aquí está, que estos son los ejemplos que estamos viendo. Después viene, y yo siempre pongo aquí que es un poco coloquial, pero me gusta porque creo que la idea queda súper clara, que es la vaca tuvo un becerrito. ¿Por qué? Porque de esa casa que tú tenías, le sacaste un dinero y con ese dinero le compraste una segunda propiedad. Ahora tu patrimonio o el valor de tus activos aumentó. Yo Aumenta. siempre pongo un Ujú. ejemplo. Tienes una casa de 700 y le sacas $300,000 de cash out y compras otra en 300 en cash. Ahora tengo, de la noche a la mañana pasé a tener 1,000,000 en activos, ¿ok? Y la deuda que Así es. asumí simplemente se va a pagar con la renta de la segunda propiedad, ¿ok? Así es. Eh, ¿Qué pasa? Esta lámina que está aquí como metida que pues, los marea de repente con tantas rayas, es sencillamente cómo están las tasas hipotecarias actualmente. Entonces, actualmente en el mercado de Estados Unidos tenemos muchos clientes que tienen tasas hipotecarias por debajo de 5%. Entonces, a veces, por ejemplo, los que refinanciaron por la época de la pandemia, 2021, 2020, tienen tasas del 3, 4%. A veces a ellos esa primera hipoteca que tienen no les conviene refinanciar para hacer cash out. Entonces, Ujú. tenemos otras opciones que son unas segundas hipotecas, que son hipotecas que van después de la primera hipoteca. ¿Ok? La primera de ellas Y que no les afectaría su hipoteca no les inicial, cambia. ¿correcto? Correcto. O sea, ahí básicamente, si tú debías $300,000 al 3%, sigues debiendo esos $300,000 al 3%
y ahora haces una segunda hipoteca sobre el equity de la propiedad que ya ganaste, sacas ese dinero y ese lo utilizas. Vamos a poner un ejemplo para que lo vean más claro. Si yo tengo una casa que cuando la compré costaba $500,000 en el 2020, ¿ok? Esa propiedad yo coloqué un buen down payment en ese momento y ahorita le debo, no sé, $200,000 o $300,000. Esos Ujú. $300,000 permanecen al 3%, pero la casa como se ha apreciado mucho estos últimos 5 o 6 años específicamente, la casa vale $600,000, por ponerles un ejemplo. Yo de esos Claro, $300,000 yo puedo sacar $100,000 en una segunda hipoteca y eso va a ser un down payment de un 20% para comprar otra claro, propiedad de inversión. ¿Sí lo ven? claro. Entonces, obviamente el Gilo es como una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque es una línea que yo la puedo reutilizar. Y Yo la vas a puedo pagar tener solo esos cien mil intereses dólares, los sobre lo que invertí estés y los utilizando. pago sobre el saldo que tenga, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta segunda hipoteca es para un inversionista un poco más sofisticado que de repente quiere utilizar el capital de manera circulante. Obviamente tienes un periodo de 10 años de draw donde puedes hacer las veces que quieras pagar, volver a pedir, pagar, volver a pedir. Imagínate tener una tarjeta de crédito de $100,000 o de $200,000 disponible. O sea, a una tasa, Claro. No, y para que lo vean. un Ajá. inversionista, Ujú, sí, un inversionista que es primero sofisticado, arriesgado, a esos $100,000 le ujú. saca, eso lo multiplica Correcto. un montón de No, veces. y te pongo un ejemplo, que fíjate que cuál es la diferencia. Cuando nosotros vemos el promedio de las tarjetas de crédito aquí en Estados Unidos, están entre 24 y 32% los intereses. Imagínense ustedes tener una tarjeta de crédito sobre tu casa que pueda hacer crédito rotativo al 8 o 9%. O sea, pagarías por una tarjeta de crédito una tercera parte de lo que pagas por una tarjeta de crédito normal. Entonces, es un súper negocio. Por eso es que a veces la gente no ve el potencial de este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Va a Sí, haber el cliente que te dice, bueno, no, mira, como este préstamo es tarjeta de crédito, de repente las tasas se mueven y varían un poquito que no es la gran cosa, o sea, prefieren irse a un HELOC, que es, te hago la segunda hipoteca, pero con una tasa fija, ¿entiendes? Entonces, es prácticamente lo mismo, lo único que ya no puedo hacer esa recirculación del dinero, sino que claro, sencillamente esto es para un inversionista más conservador que dice, bueno, voy a sacar un dinerito del equity de mi propiedad, voy con esos 100,000, $150,000, compro una segunda casa y dejo el riesgo controlado. ¿Por qué? Porque la tasa me va a quedar fija y si ya la renta desde el día uno me está pagando esto, yo estoy tranquilo, ¿ok? claro. Sí, sí, hay Eh, personas que son así sí, y bueno, se les respeta. correcto. Entonces, ¿qué otra cosa podemos utilizar? El DSCR loan. El DSCR loan es un préstamo que básicamente, como lo vemos aquí, el banco evalúa el ingreso de la propiedad, no tu salario personal. Entonces, ¿qué pasa? Y ojo, esto aplica tanto clientes inversionistas locales como inversionistas internacionales. Ujú. ¿Qué nos libra de esto? Que yo no tengo que estar verificando los ingresos del señor Pedro en Colombia, del señor Pablo en Argentina, ni de la señora María en España. Sencillamente yo me encargo de que si la renta de la propiedad paga el mortgage, sencillamente yo ya puedo, ¿cómo se llama? Pasar, el préstamo estaría aprobado, en pocas palabras, ¿ok? David, y aquí sería Entonces, este importante, préstamo, perdóname que te ujú, interrumpa, aquí sería importante de no, no, explicar de que tranquilo, este tipo de crédito también aplica para personas que se encuentran viviendo en los Estados Unidos y quieren hacer inversión y no correcto. demostrar ingresos, ¿correcto? Correcto. Fíjate, pasa mucho, especialmente cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, sorry que se movió esto aquí. Ok. Le pongo el ejemplo de un doctor. El doctor tiene un buen salario, compró una casa muy grande de 1,000,000, 1,500,000 de dólares, pero ya su salario no le da para comprar dos, tres, cuatro casas. Pero el doctor tiene un ingreso muy bueno todos los años, o un contador, o cualquier profesional. Ujú. ¿Qué pasa? Como aquí no vamos a ver tu relación de deuda versus ingresos, no importa cuántas deudas tengas, no importa cuántos ingresos tengas, porque el banco está asumiendo que tú vas a pagar la propiedad es con lo que te va a Produce ingresar por ella. la renta de esta propiedad. Entonces, Así es. sencillo, si la propiedad se renta en 3,200 y tu mortgage te quedó en 3,100,
Cuando tú haces esa división, el ratio da mayor a uno, por eso que se llama DSCR, Debt Service Coverage Ratio, es un ratio de cobertura del servicio de la deuda. Es decir, tu deuda Perfecto, es pagada por la renta, en pocas palabras. ¿Ok? Y al perfecto. final hay una estrategia que también hemos ido poco a poco aumentando la complejidad, ¿ok? Que es, perdón, que como que, ok, el método B de muchas R, yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque compras una propiedad, la segunda R es la rehabilita, después la rento, después la refinancio y repito el proceso. Básicamente, ¿qué es esto? Yo vengo, compro una propiedad, esto es para personas que ya tienen un poquito más de tiempo y se quieren dedicar al negocio, por ejemplo, inclusive hay Sí, extranjeros que lo están haciendo sí, actualmente. fix and Compran flip. propiedades que están feitas, las reparan, las Sí, estabilizan, las rentan y después que ya está rentada la propiedad, hacen un cash out, vuelven a sacar el dinero y repiten el proceso. Entonces, como ustedes ven, buenísimo. hay muchas opciones. Obviamente, como Susana lo dijo al principio, nuestra intención es hacer una reunión con los que estén interesados, uno a uno, y nosotros analizaremos tanto el riesgo como las intenciones o como la zona donde usted quiere invertir y en función de eso, pues vamos a encontrar el producto que más se adapte a la necesidad y al requerimiento de las personas. No sé, Claro, Susana, si tengamos una sí, pregunta. yo creo que esto es un llamado de atención a todas las personas que tienen sus propiedades, que pidan asesoría para ver cuánto está costando su propiedad, qué pueden hacer con ese equity que tienen y que lo pueden reinvertir, porque esto de una manera u otra es garantizarse la vejez y no depender de un dinero de un retiro, sino que esto es la única manera de poder construir riqueza en bienes raíces de manera inteligente. Entonces, por eso lo llamamos el webinar, lo llamamos Equity Inteligente, porque definitivamente tenemos que utilizar estrategias que la gente pueda utilizar para multiplicar su patrimonio. Susana, te congelaste un poquito. Aló. Ajá, debe ser nuestro internet también. Yo te sentí Oh, que estabas. sí, sí, Entonces, estaba bueno, frizado un poquito. nada. Entonces, bueno, nada, agradecida por este momento, por este espacio. Eh, Queremos que la gente y las personas que estén interesadas en esta información se comuniquen con nosotros. Esto va a estar en el canal de YouTube para que se puedan y lo vamos a pasar por las redes sociales y lo vamos a compartir por correo electrónico en el email marketing para que todos los clientes que estén interesados en esta información puedan contactarnos. Así que bueno, muchísimas gracias, David, gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, nada, esto estamos aquí para aprender todos los días y enseñar un poquito de lo que sabemos para que la gente se pueda imaginar todo lo que se puede hacer con las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Gracias. Ahí puedes parar la grabación, David.